Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy tenemos el privilegio de platicar con el doctor Ignacio Díaz de la Serna sobre su obra El Planisferio de Morgius Cancri. Morgius. Ok. Morgius Cancri. Enciclopedia Universal, editado por el Fondo de Cultura Económica, quienes nos facilitaron esta salita. De verdad estamos muy a gusto. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Yo conozco parte de su obra sobre Georges Bataille, o sí, Bataille, como se pronuncia. También hay un texto editado por Fondo de Cultura Económica, pero me inquietó esta obra, esta en especial me inquietó, y yo creo que esa era la finalidad, ¿o me equivoco? ¿De inquietar? De inquietar. Bueno, sí, efectivamente, hace muchísimos años, 27, 28 años, que estoy dentro de la vida académica, en donde trabajo, que es en el CISAN, que es un centro de la UNAM. Ahí hago proyectos de investigación que tienen que ver con América del Norte. Mi formación fue en filosofía, a lo que me dedico es esencialmente a la rama, el campo de la filosofía, tanto política como filosofía de la cultura. Y eso fue en el momento que yo ingresé en el CISAN, hace 10 años. Antes, dentro de mi formación y dentro de la filosofía, digamos en el campo en el que estaba especializado, era en la filosofía francesa contemporánea, pensamiento filosófico contemporáneo francés, y también en la ilustración francesa, en el siglo XVIII. Pero también desde hace muchísimo tiempo me doy mis escapadas, o sea, no son escapadas, en realidad sí, dentro de la creación literaria tengo una producción que no es muy abundante, porque también tengo esa producción de ensayo académico, digámoslo así, pero también me he dedicado eso, al campo de la creación literaria. De hecho, el primer libro que publiqué en mi vida fue un poemario. Después he seguido escribiendo poesía, soy un lector de poesía, puedo decir que leo tanto como leo prosa, pero ya no he vuelto a publicar ningún libro de poesía. Entonces, este es el último libro de creación literaria que he escrito y que he publicado. Y mi intención no era tanto inquietar. De hecho, el gerente editorial Tomás Granados de aquí del Fondo de Cultura Económica, cuando me aceptó el libro, me dijo: Nacho, estamos encantados de publicar esto. Una de las razones que me dio, lo cual para mí me es muy grato que me lo haya dicho, es que dentro del panorama hoy de la literatura mexicana, que no voy a decir que toda, pero el tema del narcotráfico es un tema casi omnipresente en lo que hoy se escribe, en fin, todos los problemas sociales que hoy aquejan a nuestra sociedad, y lo que me dijo, este libro en realidad sale bastante fuera de ese panorama. Pero no fue una intención expresa de inquietar. Como todo libro, ha tenido una parte para mí muy jocosa, muy divertida, muy entrañable en su escritura, y por otra parte, bueno, no puedo decir que escribir es fácil, ¿no? Y también ha significado mucho trabajo y mucho empeño, ¿no? Pero la verdad es un libro que me tiene contento. Sí, porque, bueno, les comento, en la presentación del texto se dice, no es ni una enciclopedia, es que no se vayan con esa idea de que tampoco es un planisferio, de que no existe este personaje como tal. Pero creo que el hecho de que la serie de cuentos que lo integran tienen un común, que es, bueno, empiezan por orden alfabético, o sea, todos los títulos están ordenados por la primera palabra en orden alfabético. Pero creo que más allá de eso, hay un trabajo arduo, como digamos un trabajo de hilvanado de historias, porque aquí incluso hay algunas que rescatan aquellos elementos del mundo árabe que en algún momento llegamos a leer en otras obras. Sí. Entonces, por eso a mí me resulta por una parte inquietante, y ahorita le comento lo otro. Mira, para responder a eso lo voy a responder de una manera breve. Tengo un amigo entrañable desde hace casi 30 años. Yo viví muchos años en Madrid, que es madrileño, y él siempre, aparece de hecho mencionado en La Cuarta de Forros, que es un poeta, Juan Torres, desde que nos conocemos hace 30 años, siempre me ha dicho que le asombra mi capacidad de leer cosas inútiles.
Y he de confesar que en mi historia como lector, que creo que en los escritores es más interesante la historia de los escritores como lectores que como escritores muchas veces. Sí, casi como diría Neruda, confieso que he leído una cantidad de cosas inútiles y una cantidad de cosas, digamos, raras. Siempre he tenido una pasión por la literatura antigua. O sea, no voy a dar ahora un catálogo exhaustivo de mis gustos literarios como lector, pero la literatura árabe medieval siempre me ha apasionado, la literatura medieval también occidental, hay cosas que son absolutamente formidables. Y bueno, sí, son antiguas, pero la literatura del siglo de oro, que es el proceso de formación de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, es también una literatura en donde hoy, aunque no hablamos ese castellano, aunque no escribimos en ese castellano, es una fuente inagotable de aprendizaje para un escritor que escriba en su lengua materna, que sea el español, ¿no? Entonces, sí, digamos que mucho de lo que sucede ahí como personajes, objetos, situaciones, ¿no? Tienen que ver con esa debilidad mía por leer cosas absolutamente inútiles y fuera, digamos, de lo ordinario, ¿no? Y además una cosa que en su comentario decía, en realidad lo extraño del libro no es una colección de cuentos, es una colección de narraciones. Yo creo que esencialmente lo que me propuse en ese libro fue rescatar, lo diré de esta manera, antes de que la literatura fuese literatura, es decir, antes de que la literatura se definiera, por ejemplo, en géneros, ¿no? Entonces, dentro de la literatura, el género novela tiene que cumplir con ciertas condiciones formales, por ejemplo, ¿no? Un poema tiene que cumplir también con ciertas condiciones formales, depende si es un soneto, en fin. Un cuento tiene que cumplir. Antes de que la literatura sucediera eso, en la literatura sucediera eso, la literatura era el acto de narrar, así esencialmente, ponerse a contar cuentos, pero no en el sentido literario en que nosotros lo entendemos, ¿no? Una colección de cuentos, por ejemplo, Llano en llamas, ¿no? de Rulfo. Esto es un poco lo que he tratado de rescatar dentro de la literatura, el acto de contar historias, el acto de ponerse a narrar. Por consiguiente, yo lo definiría como más bien no una colección de cuentos, sino como una colección de narraciones, que lo que está haciendo finalmente el que habla ahí, ¿no? Es ponerse a contar narraciones, a lo cual todos somos susceptibles. Yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de que alguien, cuando fuimos niños o niñas, que alguien nos contara historias, ¿no? Esa fascinación que teníamos por escuchar la historia, no sé, la Caperucita Roja, y la capacidad de nunca fatigarse, después de 1.000.000 de veces de escucharla y siempre tener, como si fuese la primera vez, ¿no? Esa capacidad de maravillarse frente a un relato. Yo creo que eso es lo que encierra en buena medida el planisferio de Morgius Cantri. Y el otro punto inquietante que a mí me queda es, igual es una sobreinterpretación propia, pero espero que usted me corrija, aquí nos están contando narraciones, tienen que ver mucho con el mundo real, con el mundo de allá afuera, pero es también desinformarnos o desmitificar lo que nosotros conocemos a partir de estas nuevas historias. O sea, eso es lo que yo creo que me resultó más inquietante fuera de todo lo demás del texto. Sí, en la medida, un poco lo que decía antes, en la medida en que esto es un ejercicio de fabulación, es fabuloso, pero en el sentido originario, es decir, del acto de narrar una fábula de algo que está, digamos, anclado en la realidad, ¿no? El contenido de una fabulación está anclado en la realidad, pero también produce justamente lo fabuloso en aquel que lo escucha, y quien lo está produciendo finalmente es aquel que cuenta. Yo lo que he hecho en ese libro, como su autor, ha sido ponerme a contar, ¿no? Subrayo ese carácter del acto narrativo, ponerme a contar y con la esperanza de producir el efecto de lo fabuloso y de lo maravilloso en el lector.
decir, en algún momento menciono en esa especie como de presentación que tiene el aviso sin importancia, ¿no? En este libro se contiene la geografía de todo lo posible. En realidad, cada una de las narraciones a lo que alude es a una posibilidad en la vida, a una posibilidad en el mundo, de algo extravagante que sucede, algo extravagante que se encuentra, etc. Aquí en algunas de las narraciones hace referencia a autores que imagino que para usted son emblemáticos dentro de toda su vasta lectura que ha hecho. Me gustó mucho uno que refiere obviamente a Edgar Allan Poe, y al recordar esto y escucharlo, me surge la idea de tal vez esto es como una invitación también para los jóvenes, para que jueguen a ser juglares, un tanto ya no compres la novela que está de moda, así, el serial, sino ve buscando nuevas historias y cómo contarlas, y también acércate un poco al uso del buen español, porque eso también vi aquí, es fabuloso. Digo, tuve que recurrir, confieso, a la RAE, a estar buscando algunas palabras que decía yo, bueno, sí existen, pero creo que nuestro lenguaje se ha ido limitando, y creo que eso también es por las lecturas que vamos realizando, en este siglo XXI, ¿no? Sí. Sí, esto último que menciona, yo creo que desde hace ya un tiempo, ¿no? La pauperización de nuestro lenguaje es algo terrible que está sucediendo, ¿no? Cada vez reducimos más en la vida cotidiana el número de vocablos que utilizamos, ¿no? Y eso es simplemente nada más por una falta de lectura, es decir, nadie, cada uno tiene una lengua materna, ¿no? Pero nadie nace sabiendo esa lengua, ¿no? Y la manera de apropiársela y de entender la lengua significa, esencialmente me parece a mí, es entender cuáles son las capacidades expresivas en la lengua, ¿no? De la que uno habla como lengua materna. Es decir, todo el abanico de sentimientos que experimentamos a diario, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy triste, si esta mañana que me he levantado, pues, pongo un ejemplo, no es que sea esta mañana que vengo con usted que me levanté muy triste, decir, ¡ay! No, lo estoy poniendo como ejemplo. Una mañana que me levanto, que cualquiera se levanta triste, sintiéndose así, decir, a ver, ¿por qué estoy aquí en el mundo, ¿no? Hay que aprender a expresar eso, en los múltiples lenguajes que tenemos, en el lenguaje musical, en el lenguaje literario, en el lenguaje pictórico, etc., ¿no? Eso hay que educarse. Nadie nace sabiéndolo hacer, ¿no? Y a mí me parece que dentro de la vida emocional de cada uno de nosotros es muy importante, ¿no? Y en el caso de la literatura, ¿cómo se aprende? Pues solamente en el campo de la literatura, aprendiendo. Muchas veces digo alumnos y amigos, etcétera. Hay esta novela fabulosa, una de las mejores escritas en nuestro idioma del siglo XX, que es El siglo de las luces de Carpentier. Bueno, El siglo de las luces hay que leerlo con un diccionario. Eso es uno de los ejemplos más pasmosos, más absolutamente formidables, de que las posibilidades de nuestro idioma, ¿no? En nuestro idioma se puede decir todo, absolutamente todo. Y es tal ese grado de pauperización que cuesta mucho trabajo, por ejemplo, leer esa novela. La primera vez que yo la leí, era joven, ¿no? De verdad tuve que recurrir al diccionario porque en cada página había 2, 3, 4 palabras que no sabía qué querían decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, dentro de mi trabajo en la escritura literaria, pues esto a lo que yo aludía antes, esa capacidad por leer cosas inservibles, ¿no? Sí me han permitido ir a muchos registros de muchas lenguas, el castellano del siglo XVII, esa literatura. En España hay una gran tradición filológica para traducir literatura árabe del siglo, desde la conquista, ¿cómo se llama?, de España, ¿no? También usted mencionaba que algo que me parece que está bastante presente es en la literatura árabe medieval. Es típico el inicio de toda la relación diciendo A cuenta que B cuenta que C a su vez cuenta, ¿no? Es una afirmación de que en realidad la literatura como narración tiene toda una tradición histórica, que cuenta que a su vez cuenta que el otro, Eso yo creo que es un recurso que está bastante presente aquí, ¿no?
Yo me he puesto a contar historias, algunas partes fabulándolas, pero partes historias que me he encontrado en todo ese acervo inútil que he leído, según mi amigo el madrileño, que parece que no ha resultado tan inútil porque me ha permitido al cabo de los años poder escribir un libro de esta naturaleza, ¿no? No, ni tan inútil, porque he de contarles que encontré, bueno, hay dos narraciones en especial que me resultan muy simpáticas por, obviamente, los títulos. Uno se llama Sortija para volverse guapo y el otro El tapón de la Virgen. O sea, son de una variedad que dije, por favor, estos dos los voy a marcar. Un poco fue esto, jugar con sí, historias que tienen que ver con acontecimientos históricos, un poco de humor como lo veo en esto, pero también lecciones o reflexiones que tienen que ver con moral. Eso fue lo que también me percaté de la lectura de estas narraciones. Sí, de moral, pero no de moralina. Es decir, exacto, sí, sí. En este libro, como en ninguno que he escrito, ¿no? Fue ese ensayo, la novela que tengo publicada hace unos años. Nunca he pretendido dar lecciones de moral. Sí, hay moral en el sentido, por un lado, de una formación, es decir, hay situaciones morales que se expresan ahí en algunas narraciones, ¿no? Y dentro de esas situaciones morales, una cosa que me gusta y que me ha interesado, que creo que está también presente ahí, dentro de esas situaciones morales, una gran dosis de crueldad. Sí. Porque justamente frente a la crueldad hay ciertas decisiones que tenemos que tomar en la vida, ¿no? Yo participo de esa crueldad o me retiro, y tanto si participo como me retiro, hay consecuencias de eso, ¿no? Pero nunca en el sentido nunca en el sentido de pretender encontrar o hallar un resultado aleccionador, ¿no? En realidad este libro, insisto, como ninguno de mis libros, educa a nadie en el sentido de dar lecciones de moral, pero sí de otra manera pretende ser formativo ¿como qué? Bueno, para el lector, y sobre todo un lector, pensando en los jóvenes, un lector joven que tiene el gusanillo de la escritura, etcétera, sí, es decir, sí tiene una cierta utilidad el planisferio de Morgius Cancri, ¿no? En relación al lenguaje, alguien me preguntaba, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribirlo? No tengo la fecha exacta, pero es un libro, yo no escribo lento, lo que pasa es que luego los dejo dormir. Este libro lo dejé prácticamente dormir 3 años. Y en ese tiempo, cuando los dejo leer y cuando los vuelvo a retomar, en realidad, más que el ejercicio de escritura, es lo que estuve borrando de ese libro, ¿no? Lo que estuve corrigiendo y lo que estuve depurando y quitando. Hasta, creo yo, poder encontrar una economía del lenguaje que fuese efectiva en ese propósito, ¿no? En ese libro ponerme a fabular y ponerme a contar historias, y que el lector, si se deja encandilar por esas historias, que finalmente, bueno, sufra los efectos de la fabulación, ¿no? Y creo que usted acaba de decir algo que a nosotros nos interesa en Proyecto Grado Cero, ¿no? El hecho de presentarles a los autores, escritores, que también ellos vean que es posible escribir, es posible iniciarse en la aventura de las letras, aunque no se haya estudiado esa licenciatura, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me deja al final una gran satisfacción, porque puedo dejar el libro casi en cualquier estante, y el chico que le llame la atención lo puede empezar a leer y quedarse ahí y perderse en las páginas y seguir y enfrascarse en la lectura. Creo que sería una muy buena estrategia para promocionarlo. Y no sé, ¿usted cómo ha concebido esto de dejar que la difusión de estas obras se haga de forma convencional? Es decir, les digo, mi idea es de dejar el libro y que cualquiera se llegue a él, pero también el acercamiento que hay de los escritores hacia los jóvenes. ¿Cómo usted ha pensado esto? Bueno, no sé si a partir de esta ley,
esta obra o de otras? Bueno, lo que me encuentro dentro de mi vida académica, me encuentro muchas veces en tesis, o que dirijo, o que hay amigos que me dicen, oye, aparece en tal libro, o tus libros citados en tal tesis, ¿no? O sea, me doy cuenta que, por lo menos en el ámbito académico, sí, todo eso que produje en relación a los ensayos que he escrito y publicado sobre Bataille, sobre cosas afines académicas, sí es un tipo de literatura que se conoce. No puedo responder muy bien esto, bueno, primero porque el planiferio acaba de salir, claro. Y como, a diferencia de los escritores que solamente escriben, digamos, ficción o poesía, ¿no? Digamos que tienen una mayor presencia, pues porque eso es lo único que escriben, ¿no? Mi tiempo a veces es un tiempo esquizofrénico, porque estoy en una época del año, ¿no? Escribiendo un libro de ensayos. Cuando escribo libros de ensayos académicos, yo creo que no son ensayos académicos aburridos, porque también el lenguaje académico es una cosa que hace mucho tiempo me aparté de él, ¿no? O no me interesaba comunicar de esa manera, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues mis ratos productivos y mi vida productiva en términos de escritura lo divido entre lo que escribo como obra ensayística y lo que escribo dentro de la creación literaria. Entonces, sí, no tiene el mismo impacto porque no tiene la misma presencia. Digo, voy a mencionar Guillermo Fadanelli, pues escribe novela. Entonces, cada vez que publica está dentro de ese rubro, ¿no? Mónica Lavín lo mismo, Rosa Beltrán lo mismo. Mis tiempos, digamos, están más separados y más distendidos. La última vez que publiqué un libro de creación, pues si no recuerdo mal, en el 2005, que fue una novela que publicó Los acordes esféricos, y ahora ¿cómo se llama? Aparece esto hasta el 2014, ¿no? Pues creo que por eso funciona de otra manera, ¿no? En términos de su presencia y en términos mercadotécnicos, ¿no? Después del planisferio de Morgius. Es que no lleva U. Tengo la de... Yo ahí me acuso, pongo la U antes, pero eso es una dislexia. Pero bueno, después del planisferio, ¿qué sigue para el doctor Ignacio Díaz de la Cerda? Es un libro que de hecho ya está escrito y de hecho ya está en dictamen. Es un libro que se llama Más crudo que cocido. En todas las connotaciones del léxico. Todas las connotaciones. No, brevemente, también desde hace muchísimos años, puedo contar que desde hace unos 16, 17 años, tengo una fascinación por una obra que es del todo extraordinaria, y son de esas obras de las que todo el mundo habla, todo el mundo se refiere a ellas, pero nadie lee, ¿no? O sea, todo el mundo, en cualquier plática de café, todo el mundo habla del Quijote, pero luego cuando uno empieza a preguntar quién ha leído el Quijote, nadie levanta la mano, y a la obra a la que me refiero es la Enciclopedia de Dorothy d'Alembert, que es la madre de todas las enciclopedias. Todo el mundo la cita, pero nadie lee la enciclopedia. Pues dentro de las cosas inútiles que yo leo, hace ya mucho tiempo, o sea, hace 16, 17 años, comencé a leer la enciclopedia. A medida que la fui leyendo y fui trabajándola, fui afinando, digamos, un poco esta pasta, ¿no? Que cuál era la temática que me interesaba, y la temática que me interesaba, pues nosotros formamos parte de una entidad geopolítica que se llama América del Norte, y me empecé a encontrar cosas realmente extraordinarias en la enciclopedia que hablan acerca de América del Norte, sea de Estados Unidos, de Canadá o de México. Y bueno, también algo que he hecho en mi vida es hacer trabajo de traducción, pero no traducción, digamos, por encargo. Voy a tratar de explicar un poco esto. Las cosas que he traducido de Bataille, las cosas que he traducido de un escritor belga del siglo XVIII que se llama El Príncipe de Ligne, son esencialmente porque en esos textos que he traducido, para mí me interesaban porque eran una fuente de formación increíble. La mejor manera de leer es ponerse a traducir un texto, porque literalmente lo que uno tiene que hacer es deshebrar, ¿no?
cada parte de ese texto. Es la mejor manera en cómo se puede entender un texto. Claro, en la vida de un lector no todo lo que lee, todo lo que leo puedo traducirlo, ¿no? Pero esos autores y esos textos que he traducido, que tampoco han sido muchos, fueron esencialmente porque en esos textos me di cuenta que al traducirlos yo iba a aprender muchísimas cosas, y así sucedió. No solamente cuestiones estilísticas, sino también cuestiones de la expresividad, ¿no? Y también me di cuenta que en la enciclopedia ponerme a traducir ciertos artículos iba a ser un aprendizaje excepcional, como lo ha sido a lo largo de esos 16 años, en los que poco a poco, además de otras mis tareas, ser padre de familia, ser ciudadano responsable, etcétera, etcétera, me puse poco a poco a traducir ciertos artículos. Insisto, todos tienen que ver con América del Norte, y cuando acabé ese trabajo de traducción, que me llevó bastante tiempo, porque lo hacía salto de mata, me puse a escribir un ensayo que al principio lo pensé como una introducción y después fue un caballo que se me desbocó. Dejó de ser ya un ensayo introductorio y lo que me puse a escribir fue un ensayo que me salió muy largo, que me divirtió muchísimo escribirlo, porque mi otra pasión también en la vida es la historia. Yo creo que el Planisferio refleja mucho de esa pasión por la historia. Para dedicarse a la historia no se necesita haber estudiado la carrera de historiador, ¿no? Hace muchos años también mi vida de lector, me fascinan los libros de historia. No así la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Sino libros de historia, y parte de esos libros de historia son buenos materiales inútiles, ¿no? Que he leído. Me viene, por ejemplo, a la cabeza ahora, hay una recopilación de textos árabes que es la perspectiva árabe acerca de las cruzadas, de las 11 cruzadas de los occidentales para rescatar el Santo Sepulcro. Son fascinantes absolutamente, porque están hechas, están escritas, ¿no? Y cuentan eso mismo a lo que nosotros estamos acostumbrados, la historia de las cruzadas, pero cuentan desde una perspectiva completamente diferente. Bueno, decía entonces, volviendo, se desbocó ese ensayo introductorio, que yo lo pensaba explicar un poco qué es la enciclopedia, o contextualizarla, etc. Y empecé a escribir y no podía parar, y de verdad resultó muy divertido, y en última instancia, bueno, me ha salido un libro que tiene, si no recuerdo mal, son como 129 artículos de la enciclopedia, que eso ya hace como unas 350 páginas, y después el ensayo, que son como unas 160 páginas, y una figura importante dentro de esa selección es toda la caracterización que los europeos hacen del salvaje americano, pero ya no del indio mesoamericano. Es decir, ya no es el momento de la conquista española, ¿no? Finales del 15, principios del 16, sino la colonización francesa e inglesa del norte, desde la frontera entre Canadá y Estados Unidos, la colonización que ocurre en el siglo XVII y XVIII, y toda la caracterización del salvaje americano como antropófago, bestial, el hombre que no está civilizado, el hombre que no cultiva la tierra, etcétera, etcétera. Toda esa caracterización negativa que justamente en el siglo XVIII, en nuestra cultura occidental, fue perfilando la categoría de progreso, y fue perfilando otra categoría que es fundamental, la categoría de la alteridad. Es decir, al encontrarse frente al otro, el europeo, ¿qué es lo que va a hacer? En el descubrimiento de América, en esa época de la colonización de América, bueno, hay una política clara de exterminio, ¿no? Y el siglo XVIII, que justamente es el siglo de las luces, ¿no? Y la práctica de la racionalidad de nuestra cultura, empiezan a suscitarse otras preguntas. Si al otro ya no lo extermino, ese que es radicalmente diferente a mí, ¿qué hago con él? Entonces, por eso también el siglo de las luces es un programa pedagógico, porque lo que va a pretender va a ser educar dentro de ciertos lineamientos el progreso, la construcción de la sociedad occidental, etc. Vamos a encauzar a ese que es radicalmente diferente. Eso es tan fundamental en nuestra cultura que hoy, cuando analizamos los problemas, por ejemplo, el problema de los inmigrantes en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Pues en Europa es un problema gravísimo, ¿no? Que tienen prácticamente todos los países de la Unión Europea. La cultura occidental, nuestra cultura, tal como empezó a pensar, a reflexionar y a categorizar
ese otro radicalmente diferente. Es un problema que no hemos terminado de resolver. Y por eso me parece que es válido regresar un poco a esos orígenes, cómo fue planteado eso en el siglo XVIII, ¿no? Porque ese problema sigue subsistiendo, ¿no? Y es un gravísimo problema, ¿no? Las políticas de inserción que hoy los países tratan de llevar a cabo, las políticas de inserción de inmigrantes, gentes que vienen de muchísimas partes, ¿no? La mayor parte son políticas fracasadas, ¿no? Y detrás hay finalmente esto, ¿no? Es decir, los turcos que están en Alemania, pues para los alemanes son ciudadanos de segunda categoría, los filipinos, ecuatorianos, peruanos, en España son también lo mismo, todos los magrebinos en Francia también son un poco lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que estuve trabajando en estos últimos años. Cosa menor. ¿Perdón? Cosa menor. Cosa menor. Sí, bueno, pues que además la enciclopedia no tiene índice. Entonces, la edición que yo utilicé de la enciclopedia, que fue una edición que busqué especialmente, que fue la edición que tuvo en sus manos John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos. Wow. De hecho, hay unas partes de la enciclopedia que tienen anotaciones al margen suyas, etc. Bueno, en la historia de las ediciones de la enciclopedia, esa es la tercera edición, porque no hubo segunda. Y no tiene índice, y esa edición consta de 36 volúmenes de texto y 3 de láminas. Y yo me tuve que revisar toda la enciclopedia, y estoy hablando de que cada volumen tiene cerca un promedio de 1000 páginas. O sea, yo tuve que revisar 36.000 páginas de la enciclopedia para hacer la selección justamente de esos 129 artículos. Además, las páginas de la enciclopedia son unos volúmenes grandes así, de este tamaño, de este formato, y son como la colección Sepan Cuántos de Purroa, son a doble columna. Exacto. Wow. Bueno, pues queremos agradecer al doctor Ignacio Díaz de la Serna por esta entrevista, por su tiempo, su disposición, obviamente al Fondo de Cultura Económica por ayudarnos al texto, y bueno, no nos queda más que agradecerles. Y si tiene usted de estas redes sociales, Twitter, Facebook, para que los chicos lo puedan contactar. No, todavía no he entrado al mundo ni de Twitter ni de Facebook. Me lo he prometido a mí mismo que antes de morir me lo voy a hacer. Ok, perfecto. Pero no. Lo felicito. Así no es codependiente de nosotros. Es que he visto a algunos amigos alrededor mío y ya se dedican a eso, ya dejaron de trabajar, ya dejaron de irse a tomar un café con los amigos, etcétera, ya están ahí absolutamente metidos en eso. Y no, yo prefiero mejor seguir reservando mi tiempo para leer cosas inútiles. Ok, perfecto. Le agradezco muchísimo a usted y a su programa y a la Facultad de Derecho el interés que han tenido por el libro, y le agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias.